Hoy os estoy saludando desde nuestro local de la Iglesia Evangélica en Pontevedra y lo hago así porque creo que es el lugar apropiado para anunciaros que, si Dios lo permite, el miércoles que viene, 3 de junio, vamos a retomar nuestros cultos. Luego, seguidamente, el domingo 7 de junio, tendremos nuestra primera reunión de domingo, y de todo esto os hemos informado ya esta mañana a través de un correo electrónico, pero seguiremos informando a la congregación porque hay una serie de medidas sanitarias y regulaciones del gobierno que hemos de seguir. Así que tomaremos el tiempo suficiente para que todos entendamos estas regulaciones, estos aspectos y detalles a tener en cuenta. Pero ahora quiero, invitaros a tomar vuestras Biblias, ahí donde estáis, en vuestras casas, y abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, para continuar con nuestro estudio de esta carta. Este estudio que hemos llamado Confinados en casa, confiados en Cristo. La primera parte de este título ya parece que la vamos dejando atrás, pero confiados en Cristo es realmente lo que queremos que marque nuestra vida, sea cual sea la circunstancia por la que estamos pasando. Así que Filipenses capítulo 2, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En una ocasión, un grupo de religiosos llamados herodianos se acercaron a Jesús tratando de tentarle y sorprenderle en alguna falta. Y le hicieron una pregunta sobre el impuesto que estaban obligados a pagar al César. De esta escena surge una de las respuestas más admiradas y conocidas de Jesús: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los enemigos de Jesús querían ver si sería capaz de traicionar al pueblo judío afirmando la soberanía de Roma, o si sería capaz de declararse en rebeldía contra el César. Pensaban que con cualquiera de estas dos respuestas podrían acusarlo de algo reprobable. Pero Jesús sabiamente sostuvo la legalidad de obedecer a las autoridades establecidas, a César lo que se le debe, y a la vez afirmar la soberanía de Dios, y a Dios lo que es de Dios. Dios no quiere que desobedezcamos a aquellos que Él pone para ser autoridad. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y en estos días estamos viendo ejemplos de desobediencia a nuestro alrededor. Pero Dios no solo quiere que obedezcamos a aquellos que Él ha puesto en autoridad, sino también que le obedezcamos a Dios, que le obedezcamos a Él. Dios también demanda obediencia a los suyos. ¿Qué es lo que es de Dios? Bueno, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro cuerpo,
Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O Pablo, en otra ocasión, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 15 de esta carta, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y aún un pasaje más, Pablo escribiendo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 7, dice allí, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Hay una estrecha relación entre la salvación y la obediencia. No hemos sido salvados para vivir como mejor nos parezca. No hemos sido colocados en la iglesia para sentarnos y acomodarnos en una institución. Hemos sido salvados para vivir como Cristo, nuestro Señor, quiere que vivamos. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, para servir y para anunciar el mensaje de salvación. La salvación se nos describe en el Nuevo Testamento como el principio de nuestras vidas, no como la meta. Se nos describe como la realidad de que pertenecemos a Cristo para obedecerle y glorificarle. Se nos describe como la realidad de que tenemos un Señor para el cual vivimos. La obediencia es, por tanto, nuestra nueva ocupación. Por eso es fundamental entender qué es realmente la obediencia. Y de esto habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en los versículos que hemos leído. Pablo les escribe esta carta convencido de que la obra que Dios ha comenzado en aquellos filipenses, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo escribe esta carta convencido del avance del Evangelio, aun en medio de las pruebas y dificultades, como es el hecho de estar en la cárcel. Pablo escribe esta carta convencido de la necesidad de luchar unánimes por la fe, de la importancia que la unidad tiene en el cuerpo de Cristo, de la importancia que tiene el mantenernos unidos y cómo la clave para mantenernos unidos es la humildad, de la cual Cristo es el gran ejemplo. Y Pablo está absolutamente convencido de esto y por eso ya lo vimos en semanas pasadas, que Pablo les exhorta, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a la obediencia que Cristo mismo ejemplificó. Y lo hace por medio de una descripción precisa de la obediencia que Dios requiere. Una exhortación a la obediencia tal como Dios la requiere. Y basándose en el ejemplo de Cristo, que obedeció hasta la muerte, Pablo ahora presenta tres cualidades de la obediencia. Tres cualidades de la obediencia que nos estimulan a ocuparnos en nuestra salvación, que nos estimulan a ocuparnos en lo que Dios quiere que estemos ocupados. La primera de estas cualidades la encontramos en los versículos 12 y 13, y es que la obediencia que Dios requiere es consciente. Lo primero que Pablo afirma en este pasaje es que la obediencia es consciente.
Es decir, el creyente es consciente que la relación con Dios ocurre en términos de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios. Una obediencia como Dios la requiere es aquella que es consciente de la realidad que la salvación mismo conlleva. Pablo comienza por recordarles que su obediencia no dependía de la presencia del apóstol. Fijaos, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ellos están continuamente ante Dios. Es lo que Pablo está tratando de mostrarles aquí. El apóstol no estaba y él pensaba que iba a poder visitarles otra vez, pero sea que fuera a visitarles o no, ellos tenían que ser conscientes de la responsabilidad que tenían para con Dios. Y para los filipenses posiblemente era más fácil obedecer a Dios cuando Pablo estaba con ellos. Pero no dependía de la presencia de Pablo, sino del discernimiento de su propia responsabilidad. De la misma manera nos puede ocurrir a nosotros. Es más fácil vivir como creyente cuando estamos entre creyentes. Es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando estamos rodeados de otros que hacen la voluntad de Dios. O incluso cuando estamos delante de los ancianos, de las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Pero la obediencia es cuestión de recordar nuestra responsabilidad ante Dios, nuestra ocupación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como siempre habéis obedecido, mucho más ahora en mi ausencia. El mandato principal de este pasaje es la dedicación continua que un creyente debe tener a su salvación. Y es importante explicar en este punto que Pablo no está hablando aquí de la adquisición de la salvación. Pablo no está diciendo que la obediencia es lo que nos va a dar la salvación. No es por obras, no es por méritos propios, es por la gracia de Dios, es la obra que Dios comenzó en nosotros, la cual Él perfeccionará hasta el día de Cristo. La salvación es una obra de Dios. Por tanto, de lo que el apóstol nos está hablando aquí es del alcance de la salvación, de su trascendencia. La salvación no es por buenas obras, pero es para buenas obras. La salvación se hace evidente en el creyente por medio de una ocupación continua, por medio de una obediencia consciente. No solo conscientes de nuestra responsabilidad, sino también conscientes de la reverencia que Dios requiere. Fijaos, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo ya había utilizado esta expresión, por ejemplo, cuando escribió a los Corintios. Es una actitud que él conocía muy bien, la de reverencia, este temor y este temblor que supone ser plenamente consciente de la grandeza y la santidad de Dios. Cuando él llegó a los Corintios, él mismo da testimonio en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermanos, la obediencia no se limita a no hacer ciertas cosas, sino a vivir siendo conscientes de la presencia de Dios. El temor de ofender a Dios es lo que nos va a alejar del pecado, de la misma manera que la reverencia ante su santidad nos acercará a la piedad. Es como Dios mismo anuncia a través del profeta Isaías, en Isaías 66, versículo 2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El pastor y teólogo R.C. Sproul
lo explica muy bien cuando nos recuerda que vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, en todo momento estamos actuando bajo la mirada de Dios. La obediencia consciente es aquella obediencia en la que somos conscientes de la reverencia que Dios requiere, que Dios merece. Así que volviendo a nuestro pasaje, Pablo añade algo muy importante aquí en el versículo 13 en cuanto a nuestra vida de obediencia. Y es el hecho de ser conscientes también de los recursos divinos a nuestra disposición. Pablo dice allí en versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros crecemos a la imagen de Cristo a medida que le obedecemos y Dios obra poderosamente en nuestra voluntad y en nuestra conducta. Lo precioso de este texto es que implica que Dios conoce nuestra debilidad. Él sabe que sin su ayuda para nosotros es imposible hacer su voluntad. Por eso Él interviene eficazmente para producir el deseo de hacer su voluntad y para ayudarnos en la acción de obedecer y hacer su voluntad. El pastor británico Ian Hamilton lo explica muy bien cuando él dice: todo nuestro pensar con respecto a la santificación estaría completamente desviado si dejamos de reconocer que la santificación es tanto una obra soberana de Dios como también una obra que requiere de nuestra diligencia y obediencia. Obediencia consciente. Y un ejemplo para nosotros de esta obediencia consciente es Abraham. Cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo Isaac, Abraham respondió con obediencia. ¿Y cuál fue la clave para Abraham? La clave está en el hecho de que Abraham era plenamente consciente de su responsabilidad ante Dios y plenamente consciente del poder y la providencia de Dios. Y por eso obedeció con temor y temblor. Abraham no dudó de las promesas de Dios, sino que se aferró a la capacidad que Dios tiene para cumplir sus promesas. Y el autor de la carta a los Hebreos da testimonio precisamente de este ejemplo de obediencia, cuando nos dice allí en el capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De la misma manera, nosotros debemos también obedecer a Dios. La obediencia que Dios nos pide no es una fe ciega, porque puede que no sepamos exactamente lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra obediencia, pero sí sabemos que es nuestra responsabilidad como siervos de la justicia. Y sabemos que Dios merece toda reverencia y que es digno de toda confianza. Y sabemos que Dios obra poderosamente en nosotros, de modo que lo que Él quiere llega a ser lo que nosotros queremos. La obediencia que no es consciente es mera religión. La obediencia que Dios demanda requiere humildad. No le obedecemos para que Él nos bendiga, le obedecemos porque Él es Dios. Le obedecemos porque Él es infinitamente sabio y nosotros apenas luchamos con no caer en la necedad. Le obedecemos porque Él está perfeccionando la buena obra que Él comenzó en nosotros. Por tanto, la
verdadera obediencia es consciente. Esa es la primera cualidad de la obediencia que Dios requiere. La obediencia es consciente. Ahora vemos una segunda cualidad de la obediencia que nos estimula a ocuparnos en nuestra salvación, y es que la obediencia es también consecuente. Lo segundo que Pablo afirma en este pasaje es que la obediencia es consecuente, es decir, que el creyente responde a Dios de la única manera que es coherente, y el fruto de esta actitud es una vida que resplandece. Fijaos, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Pablo continúa con otra exhortación que nos muestra la necesidad de que la obediencia sea sin murmuraciones ni discusiones. Estas palabras hacen referencia a una actitud de desagrado y disputa. Manifiestan un rechazo a la autoridad, como el niño que obedece a regañadientes cuando, por ejemplo, le mandan sentarse y de manera desafiante dice: exteriormente estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. Externamente parece obediencia, pero si la autoridad se cuestiona, entonces no es verdadera obediencia, no es consecuente, no está reconociendo la autoridad. Más bien supone una acción forzada, algo que se hace o por miedo a las consecuencias o para aparentar que uno quiere obedecer. Esto es precisamente lo que hizo el pueblo de Dios en el desierto, cuando fueron poderosamente liberados por Dios de las manos del faraón. Dios les salvó de la esclavitud para disfrutar de grandes promesas y bendiciones, pero muchos de los que salieron de Egipto no estaban dispuestos a someterse a Dios. Algunos de ellos hasta expresaron su preferencia por volver y someterse a Faraón otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Dios les juzgó severamente. Y Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, para recordarles a estos creyentes que no deben tener esa misma actitud por la cual Dios juzga severamente. Primera Corintios 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La obediencia es consecuente con la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es soberano y obedece no a regañadientes, no con murmuración, sino obedece con reverencia, obedece reconociendo quién es el soberano, quién tiene la razón. También la obediencia consecuente es coherente con la salvación de Dios. Es interesante, el versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Otra vez, Pablo no está diciendo aquí que por medio de la obediencia llegamos a ser hijos de Dios, sino que como hijos de Dios, adoptados por medio del sacrificio de su Hijo, lo coherente es una actitud que esté libre de acusaciones y que esté libre de hipocresía, que realmente actuemos como lo que somos, irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y Pablo dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es una ilustración. La expresión luminares en el mundo hace referencia al sol y la luna, los luminares del mundo.
las grandes luminarias que vemos claramente, y es la ilustración de la realidad espiritual de los creyentes en el mundo. Brillan en medio de las tinieblas. Por medio de su obediencia consecuente, resplandecen en medio de la generación que desobedece a Dios. Allí donde hay una distorsión y una perversión de lo que Dios diseñó y planificó para el ser humano, los hijos de Dios manifiestan lo que el ser humano debería ser. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a brillar en el mundo por medio de su obediencia. Por eso dice allí el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obediencia es consecuente con la soberanía de Dios, es consecuente con la salvación de Dios y es también consecuente con la sabiduría de Dios. Y Pablo dice aquí una cosa más, al principio del versículo 2, debemos obedecer asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Pablo explica que la obediencia consecuente implica sostener en alto la palabra de Dios. El apóstol deja aquí ver su fuerte convicción en la palabra de vida, ese poderoso mensaje del Evangelio que trae vida a los que están espiritualmente muertos, que obra poderosamente para que podamos obedecer a Dios, en contraste con aquellos que desprecian la palabra de Dios y no le obedecen. Pablo es un gran ejemplo de obediencia consecuente a la sabiduría de Dios. Lo podemos ver en su estrategia para evangelizar en cada ciudad a la que llegaba. Cuando llegó a Tesalónica, por ejemplo, Pablo explica cómo confió en el Evangelio de Dios, a pesar de cómo había sido perseguido en Filipos precisamente por predicar esta palabra de vida. Allí en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Este es un gran ejemplo, que se puede demostrar con hechos. Pablo llega a Tesalónica después de haber sido perseguido en Filipos, y cuando llega allí él no decide cambiar el mensaje que le había traído tantos problemas en aquella ciudad. Él fue fiel al mensaje fiable de Dios, el Dios que les prueba, el Dios que nos examina. Pablo fue fiel a la palabra que trae vida, porque él sabe que esa es la palabra fiable de Dios, la palabra que no tiene error, ni impureza, ni engaña, y además porque Pablo era consciente de la presencia de Dios en su vida y por tanto actuó de manera consecuente, predicando este evangelio y no ninguna otra cosa. Es lo mismo que ya mencionamos anteriormente cuando llegó a Corinto, predicando a Cristo crucificado, dice Pablo. Un mensaje que no descansaba en palabras persuasivas de sabiduría, no descansaba en las habilidades humanas ni en los pensamientos humanistas, sino en el poder del Espíritu Santo. De la misma forma debemos obedecer nosotros
a Dios, obedecer siendo consecuentes con su soberanía, con su salvación, con su sabiduría, sin cuestionar sus mandamientos porque Él es soberano, sin caer en las actitudes del mundo porque ahora somos hijos de Dios, sin dejar de confiar en el poder que la palabra de Dios tiene para salvar a los pecadores, para santificar a los creyentes. Por tanto, la obediencia que es nuestra ocupación es una obediencia consciente, es una obediencia consecuente. Y hay una tercera cualidad que observamos en este pasaje, en los versículos del 16 al 18, y es que la obediencia que Dios requiere es una obediencia complaciente. Esta tercera cualidad, obedecer con gozo, podríamos decir, tiene que ver con la recompensa de nuestra obediencia, el fruto de nuestra obediencia, aún lo que Dios hace a través de nuestra obediencia. Y lo más llamativo es que para Pablo no se trata de una recompensa personal, de una recompensa individual, sino más bien el gozo de servir a Dios y el gozo de ser útil a los demás. Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo habla aquí de su trabajo, de su servicio al Señor, que lo hace con este propósito de edificar a los creyentes, de que los incrédulos escuchen el mensaje poderoso de salvación. Y luego utiliza una ilustración en el versículo 17, una ilustración de las ofrendas de libación que bajo el antiguo pacto, el pacto mosaico para el pueblo de Israel, era una de las ofrendas que podían presentar a Dios de manera voluntaria como un acto de adoración. De manera particular, una ofrenda de la libación consistía en derramar una bebida en el suelo, normalmente vino, como una muestra de honor y entrega a Dios. Fue, por ejemplo, lo que se nos narra en la historia del rey David, cuando en una ocasión él, estando con sus valientes, dijo: ¿quién me diera poder beber agua del pozo de Belén? Cuando ellos estaban en el mismo campo de batalla. Y ahí se nos narra como dos de esos valientes de David cruzaron las líneas enemigas arriesgando su vida para traerle agua de los pozos, del pozo de Belén. Y es interesante que cuando llegan ante David y le traen esta agua, David está tan sorprendido de la acción que han hecho estos valientes, que en vez de beberla, la derrama de manera que ofrenda esa agua a Dios. Y es este gesto precisamente de libación. Lo que Pablo está ilustrando es un sacrificio voluntario en obediencia a Dios para el beneficio espiritual de aquellos creyentes. Así es como Pablo veía su vida, un sacrificio y servicio por vuestra fe. ¿Y qué producía esto en Pablo? Profunda satisfacción y profundo gozo. Era su manera de expresar su entrega, cómo estaba dispuesto a dar su vida para traer gloria a Dios y bendición a los hijos de Dios. Precisamente como aún le dijo a los corintios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. De lo que Pablo está hablando es de esta obediencia complaciente, una obediencia que se complace en traer gloria a Dios y una obediencia que se complace en traer gozo a la iglesia.
La obediencia a Dios trajo profunda satisfacción a Pablo, de tal forma que él sentía un gozo profundo que no podía dejar de compartir. El gozo de ser útil en la edificación de los creyentes. De la misma manera que había dicho ya en el capítulo 1, versículo 25 de esta carta a los Filipenses, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Es en este sentido que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tener la misma actitud, a esperar la misma satisfacción por su obediencia a Dios. La obediencia a Dios es complaciente, trae gozo al que obedece y trae gozo a los que están alrededor de los que obedecen y trae gloria a nuestro Dios. Otro ejemplo de esta actitud de obediencia complaciente es precisamente Timoteo, el fiel colaborador de Pablo, del que vamos a ver la semana que viene. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo les dice que les va a enviar a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y ahora fijaos lo que Pablo dice acerca de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo estaba sinceramente interesado en el bienestar de los filipenses y estaba dispuesto a dejar sus propios intereses a un lado con tal de ser útil y de bendición para otros creyentes. Esta es la obediencia complaciente. Y nosotros debemos obedecer de la misma manera. Debemos obedecer a Dios como un sincero sacrificio personal que trae gloria a nuestro Señor Jesucristo y que trae gozo a los demás creyentes. La obediencia es gozosa y nunca busca el beneficio personal, sino que produce satisfacción, la satisfacción de una vida entregada a Dios y puesta al servicio de los demás. Este es nuestro llamado, la nueva ocupación del creyente, obedecer a Dios con humildad, con sinceridad y con gozo. Es la obediencia que Dios requiere, una obediencia consciente, una obediencia consecuente y una obediencia complaciente. Una obediencia como la que Cristo reflejó, como hemos visto en los pasajes anteriores. Cristo se despojó a sí mismo conscientemente para hacerse semejante a los hombres, para así poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Cristo se humilló a sí mismo consecuentemente para hacer la voluntad del Padre, siendo obediente hasta la muerte, para así poder ser el sacrificio a favor de los hombres. Y Cristo se entregó a sí mismo complacientemente para obtener la salvación de los pecadores que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, fue el gozo puesto delante de él. No hay mejor ejemplo que Cristo para conocer la obediencia que Dios requiere. Nuestra vida es ser cada vez más parecidos a Él. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo y es que nos esforcemos en vivir como Él quiere que vivamos. Hermano, hermana, ¿estás ocupado en tu salvación? ¿Estás centrado en obedecer a Dios sinceramente? ¿Estás brillando en medio de una generación maligna y perversa? ¿Estás siendo humilde en tu relación con Dios,
haciendo todo lo que Él te pide sin murmuraciones ni contiendas. ¿Te estás sacrificando gozosamente por el bienestar de los demás? Querido oyente, ¿estás siendo consciente de tu responsabilidad? ¿Estás siendo consecuente con tu fe? ¿Estás gozándote en traer gloria a Dios y bendición a los que están a tu alrededor? No lo olvidemos, la obediencia es nuestra ocupación. Hemos llegado al final de nuestro estudio y quisiera terminar recordando algunas cosas. Como decía al principio, vamos a retomar 2 de nuestras actividades ya. El miércoles 3 de junio tendremos nuestro culto de oración, de estudio bíblico de oración, y luego el domingo 7 de junio a las 11 de la mañana tendremos nuestra reunión de adoración y estudio de la palabra. Así que oremos al Señor y pidamos que Él nos dirija en esta transición que empezamos a hacer, a retomar algunas de nuestras actividades con el aforo limitado, con aún algunos de nuestros hermanos y hermanas sin poder asistir, pero como hemos dicho, vamos a estar grabando todas las reuniones que vamos a hacer para que los que no podáis asistir podáis seguirlas desde casa. Tampoco queremos que os quedéis con ninguna duda, así que con cualquier cosa podéis contactar a los ancianos y con gusto os explicaremos todo lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a retomar nuestras actividades. Y ahora os animo a que juntos dediquéis un tiempo a orar, juntos los que estáis en vuestra casa o ya sea a solas escuchando este vídeo, pero que des gracias a Dios, dale gracias a Dios por su fidelidad, porque Él es fiel en la obra que comenzó, en la obra que Él perfecciona hasta el final. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dale gracias por su mensaje fiel, por su palabra de vida, su palabra que trae vida, su palabra que nos ayuda a nosotros a disfrutar de esta vida, a crecer en esta vida. La salvación no es la meta, la salvación es el principio de nuestra vida de obediencia consciente, consecuente y complaciente a nuestro Dios. Así que estemos orando por la edificación de los creyentes, oremos unos por otros, oremos también por los enfermos, oremos por los obreros, los misioneros que están proclamando esta palabra de vida, que el Señor también prospere y fructifique su labor. Y por último quiero despedirme anunciándoos que este domingo va a ser algo especial. Normalmente hemos venido todos estos domingos del confinamiento recomendando que escuchemos el culto que los hermanos de Teis celebran, que emiten en directo, y luego el culto por las tardes de los hermanos en León, que ellos también emiten a través de YouTube. Pero este domingo vamos a hacer algo especial, y en esta ocasión a través de este mismo canal de YouTube por el cual estáis recibiendo estos vídeos, este estudio a los filipenses, el domingo a las 11 de la mañana vamos a tener el privilegio de escuchar la predicación de la palabra a través de nuestro hermano Daniel Corral, el siervo del Señor Dani Corral, que desde Madrid él va a estar grabando un sermón para nosotros. Así que estemos orando que el Señor también nos bendiga a través de la predicación y el testimonio de nuestro querido hermano, por quien estamos también orando fervientemente y continuamente. Así que recordad, ya recibiréis
este fin de semana el enlace para el domingo por la mañana, tener nuestro culto de manera particular con un invitado virtual, podríamos decir. Y después de este domingo, ya como anunciaba, pues en la voluntad de Dios volveremos a reunirnos. Bueno, hermanos, hasta aquí este estudio. Que el Señor bendiga vuestro tiempo de oración, que el Señor nos bendiga a todos grandemente.